días, que el Señor les bendiga nuevamente en este espacio, Caminando con Jesús. Hoy quiero traer una reflexión y la he titulado ¿Cuáles son tus expectativas? Y nuevamente vemos un episodio donde Jesús muestra su poder para sanar y su autoridad sobre los espíritus inmundos. Y yo te invito a que abras tu Biblia en Marcos 3, del 10 al 12. Marcos 3, del 10 al 12, dice así en la Nueva Versión Internacional: pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban ante él gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Los mismos demonios sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Y qué increíble que los demonios reconocieran a la persona de Jesucristo, cosa que no hicieron los endurecidos corazones de los maestros de la ley. Jesús les ordenó a los demonios que no dijeran nada de él, no dijeran que él era el Mesías, el enviado, el prometido, ya que la multitud, el pueblo, estaba a la espera de un líder político y militar que los liberara del yugo de Roma. Y el pueblo esperaba ese tipo de líder, alguien que con espada en mano los liberara. Cuando Jesús se presenta como el Mesías, muchos del pueblo no le creyeron, porque no era lo que esperaban de su líder. Era un líder que no cumplía con sus expectativas. El pueblo no entendió que su reino no era terrenal, sino espiritual. No entendió nunca las palabras de Jesús, que les hablaba espiritualmente y no humanamente. Y Jesús no comenzaría derrocando a los gobernantes del momento, sino derrocando el pecado de los corazones de cada persona. ¿Sabes? Muchas veces las personas vienen como el pueblo en ese momento se acercó a Jesús. Muchas personas vienen a Jesús esperando algo de parte de él, esperando un milagro, una respuesta. Y cuando se dan cuenta de que la vida cristiana no se basa en lo material o no gira alrededor de lo material, se decepcionan de Jesús porque Jesús no llenó sus expectativas. Muchos van al ministerio pensando otra cosa, y cuando no se cumple lo que ellos esperaban del ministerio de Jesús, se decepcionan del llamado, se decepcionan de Jesús. Cuando alguien busca a Jesús meramente por un beneficio, suele salir decepcionado, porque nunca va a entender nunca va a comprender sus planes, nunca va a entender el propósito de Dios. No va a seguir porque realmente no era lo que esperaba de él. Hoy mi pregunta y mi llamado a reflexionar es si Jesús ha llenado tus expectativas. Si no es así, tal vez tus motivaciones al acercarte a Jesús no han sido las correctas. En mi vida Jesús ha llenado totalmente todo. Ha cumplido más de lo que yo esperaba. Hoy te pregunto a ti si Jesús ha llenado tus expectativas. Si cuando te predicaron de Cristo eras realmente lo que esperabas. Si no es así, creo que el que ha tenido motivaciones erradas ha sido tú. Pero que hoy vamos a reflexionar en esto y entender que
Jesús no viene para satisfacer necesidades personales solamente, sino su propósito va más allá. Su sacrificio en la cruz vale más que una casa, vale más que un apartamento, vale más que una familia, vale la vida eterna. Cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Oremos. Padre, esta mañana te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque en muchos de nosotros, quisiera decir en la mayoría, has cumplido las expectativas y has pasado esas expectativas. Gracias porque has venido a darnos salvación, a darnos vida eterna, has venido a reconciliarnos con el Padre. Gracias por la obra que haces en nosotros, gracias por cumplir también nuestros sueños, por todo lo que haces, Jesús. Esta mañana solo podemos darte las gracias por cuán bueno y cuán hermoso eres, Jesús. Aunque para muchos, incluso personas de tu pueblo, no comprendieron y cuál era tu propósito, ni siquiera creyeron en ti. Nosotros sí hemos comprendido cuál es tu propósito. Nosotros sí hemos comprendido la obra que haces en nosotros. Te bendecimos, Jesús. Ayúdanos a permanecer fieles y firmes contigo. En el nombre de Jesús. Amén. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús. Que el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo. Me quiero encontrar.